Buenos días con todos, compañeros y estudiantes. Vamos a desarrollar algunos ejercicios de integrales indefinidas. Ya saben, mi nombre es James Paul Carranza Leandro. Vamos a explicar el método de integración por partes, ¿no? La integral de u diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b diferencial de u. Pero para ello va a haber un método de desarrollo, ¿no? Una forma que nos va a facilitar de qué manera desarrollar. El método de desarrollo para integraciones por partes es el método ILATI. ¿Qué significa la I? Obviamente la I se refiere a inversas trigonométricas. Ahorita voy a hacer algunos ejemplos de ello. La L significa que son las funciones logarítmicas. La A son funciones algebraicas. La T son funciones trigonométricas. Y la E son funciones exponenciales. A ver, vamos a ir recordando entonces un poco a qué se refiere con la letra I, que son funciones inversas trigonométricas. Por ejemplo, el seno, la inversa del seno. Y obviamente la inversa del seno viene a estar dado por el arco, pues, ¿no? La inversa del seno es el arco seno, por ejemplo, ¿no? El arco seno de X, ¿no? El arco seno de X. Otra de inversa, todas las funciones, ya sabemos que las funciones trigonométricas son 6, ¿no? El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Entonces, otro ejemplo de una función inversa, no trigonométrica, el coseno, por ejemplo. Este coseno, cuando esté elevado a la menos 1, ¿no? Va a relacionar la función inversa del coseno. ¿Quién viene a ser esa función inversa? Es obviamente va a ser el arco coseno. El arco coseno de ese vendría a ser dos clases, ¿no? Así es similar, ahí con la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Todos se convierten en arcoseno, ¿no? Arcosenos, arcocosenos, dependiendo de la función, de la inversa de la función trigonométrica. ¿A qué hace referencia la letra L de logarítmica? Obviamente tenemos en cuenta dos funciones logarítmicas, ¿no? Que es más usual en integración por partes es el logaritmo natural. El logaritmo natural, o también llamado logaritmo neperiano, ¿no? Logaritmo natural, logaritmo neperiano. Otro también, obviamente, todo tenemos que ver con la tabla de integración. También podríamos hacer como logaritmo normal, el LOG, logaritmo de X. Y vamos en cuenta algo, ¿no? Que el logaritmo natural, o también llamado logaritmo neperiano, obviamente su base es éxilo, ¿no? Su base es éxilo. Y un logaritmo normal, ¿no? Su base, obviamente, su base de 10. Su base de 10, ¿no? Y una vez que tengamos, ¿no? Relacionando cada una de ellas, vamos a tener ese orden. Lo que a mí más importancia tiene para poder desarrollar integrales por el método de integración por parte es identificar al integral quién es el u y quién es el diferencial de b. Eso es lo más importante. ¿Quién es el u y quién es el diferencial de b? Ya vamos a ir viendo en algunos ejercicios. Seguimos aquí con el método ILATE. ¿A qué hace referencia la letra A? De funciones algebraicas, obviamente, ¿no? De funciones algebraicas. ¿Y quiénes serían esas funciones algebraicas? Obviamente son funciones lineales, funciones cuadráticas, ¿no? Funciones cúbicas. Pero ¿cómo pueden estar escritas? De diferente forma, obviamente. De repente encuentras un X nada más. Obviamente esta es una función algebraica, lineal, porque su exponente es 1. O podría estar escrito también de esta manera, ¿no? De repente el paréntesis, x menos 5, por ejemplo. Este también es una función algebraica, también es lineal. O podría estar dado también cualquier cuadrática, de repente x al cuadrado menos 4, por ejemplo. O también puede estar inclusive de esta manera. De repente lo escribimos de esta forma, ¿no? X al cubo más 1 y todo elevado al cuadrado. Esto también hace referencia de una función algebraica.
O sea, hay varias formas como se escriben funciones algebraicas y eso hay que tenerlos en cuenta. ¿Sí? Eso hay que tenerlos en cuenta. Seguimos. Aquí hace referencia a la letra T. Obviamente son funciones trigonométricas, que obviamente también hemos visto en clase, ¿verdad? Hemos visto en clase, y esto ya hice referencia, que hay 6 funciones trigonométricas, ¿no? Mayormente siempre para poder ir aprendiendo los ángulos y todo ello, se recomienda ir aprendiéndolo en un orden, ¿no? El orden mayormente lo voy a escribir en forma vertical para que tengamos en cuenta, ¿no? Sería bueno siempre aprenderlo, lo que nos enseñan en el colegio, en este orden, ¿no? Por ejemplo, el seno de x es una función trigonométrica, el coseno de x, la tangente de x, la tangente de x, ¿no? La tangente de x, la cotangente de x también, ¿no? La cotangente de x también, la cotangente, ¿no? Después tenemos la secante y la cosecante. Es muy importante aprenderlo así porque también después, más adelante, tenemos que ir viendo también la parte de poder aprender los ángulos cuadrantales. Es decir, estos ángulos, en este caso que hace referencia al X, puede ser de 0 grados, de 90 grados, de 180 grados, de 270 grados, de 360 grados. ¿Y por qué conviene desarrollarlo o aprenderlo de esa manera? Es más, en ese orden. Porque las funciones equidistantes, es decir, el seno, ¿ya?, con la cosecante, son inversas. Es decir, el producto de ellos da la unidad. Obviamente del mismo ángulo, pues, ¿no? Obviamente del mismo ángulo. Eso sería bueno ir aprendiendo, ir aprendiendo. Igualmente acá hace referencia el coseno con la secante. El coseno con la secante también son inversas. Es decir, el coseno de x multiplicado por la secante de x da la unidad. Obviamente también la tangente con la cotangente. Por eso siempre nos enseñan en el colegio en ese orden, para ir relacionando ya las inversas, ¿no? Las funciones trigonométricas inversas. O sea, sería bueno ir aprendiéndolo también de esa manera. Va a ayudar. Cuando encontremos con integrales definidas, cuando me dan los límites de integración, entonces ir colocando los valores de los ángulos cuadrantales, ¿no? Su nombre lo dice, cuadrantales, los que están en el eje X y el eje Y, ¿no? Bueno, hago referencia a quiénes, al ángulo de 0 grados, de 90 grados, de 180 grados, de 270 grados y de 360 grados. O hablándolo en radianes sería de 0 grados, de pi medios, de pi, de 2 pi medios, ¿no? De 3 pi medios, y hago referente a toda la vuelta que es 2 pi. O sea, es bueno ir aprendiendo de una manera para que se te vaya relacionando con otros valores. ¿Qué me falta? Ya tengo la I, la L, la A, la T, y me falta la E. ¿Y qué hace referencia a la E? ¿Qué hace referencia a la E? La E hace referencia a funciones exponenciales. A funciones exponenciales, ¿como quiénes? Podría estar dado de esta manera, ¿no? Un exponencial a la X, o también puede estar también un exponencial, y acá puede variar también puede variar, ¿sí? Puede variar esta forma. Podría estar el épsilon elevado, por ejemplo, 5 menos x, ¿no? O también puede ser una función algebraica al cuadrado. También podría darse de esa manera. O sea, podría también dar así, y no hay que sorprenderlo, ¿no? X al cuadrado, por ejemplo. Y así hace referencia a varias. Solamente he mostrado algunos ejemplos, nada más, ¿no? Algunos ejemplos. Entonces sería bueno ir aprendiendo, al menos a qué se hace referencia a ello. Y como les dije al inicio, lo más importante es saber relacionar quién es el U y quién es el diferencial de B. Eso lo vamos a ver en algunos ejercicios. Es más, va a tener este orden. Al primero que identificas, en ese mismo orden, al primero que identificas le das el valor de U. Y a lo restante le das el diferencial de B. Ya vamos a ir viendo en un ejercicio para que quede un poco más claro ese método ILATE para desarrollar integraciones por partes.
Listo, ya desarrollemos el primer ejercicio, entonces me piden calcular la integral de x por logaritmo natural de x diferencial de x. Lo que les estaba mencionando anteriormente es identificar quién es u y quién es diferencial de b. O sea que tengo que darle esta forma. Cuando tú veas una integral, obviamente hay un producto, porque también puede ser una división. Eso tengamos en cuenta también. Es un producto, en este caso, de dos funciones. Pero también puede ser una división que obviamente lo voy a representar como una multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la integración por partes? Si regresamos a esta parte, es identificar quién es u, quién es diferencial de b, y escribo esta equivalencia, que sería u por b menos la integral de b diferencial de u, ¿no? Donde al u lo tengo que derivar y al diferencial de b lo tengo que integrar. Por eso es importante saber derivar e integrar, ¿no? En este caso, para este método de integración. Entonces, si yo me voy al ejercicio, me regreso al ejercicio, entonces hay que identificar. Mira lo que tengo. Lo que yo veo, vuelvo a mencionar, es un producto de dos funciones y tiene que estar en este orden. Tiene que estar en este orden. Una vez que tú le encuentres cuál es el orden que tengo mis funciones, le representas por u. Y todo lo que queda es el diferencial de b. Entonces, la primera es una inversa trigonométrica, una función inversa. ¿Hay alguna función inversa trigonométrica? Obviamente que no. La que sigue es una logarítmica. Ah, pero tú ves acá hay una logarítmica. Y ya te había mencionado anteriormente a qué se refiere la logarítmica, ¿verdad? ¿A qué se refiere la logarítmica? Obviamente estaba para esta parte izquierda. ¿Quién era la logarítmica? Entonces sí me percato que hay una logarítmica y el x, ¿no?, que representa una algebraica. Entonces debe estar identificado en ese orden. Y al primero que encuentras le das el valor de u. Y a lo que queda le das el valor del diferencial de b. Entonces, si yo eso lo quiero ordenar, para que esté un poco más detallado y ordenado, tendría que ser de esta manera, ¿no? Entonces digo, la integral que va a ser igual a la integral del logaritmo natural de x por x diferencial de x. Entonces ahí identifico, que mencionaba que una función de ellas le das el valor de u, y todo lo que queda con todo diferencial es diferencial de b. Entonces ya identifiqué. Una vez que lo identificas, obviamente procedes a desarrollarlo. Obviamente vamos a proceder a desarrollarlo. ¿Y cómo desarrollamos? Obviamente lo que estábamos en el lado izquierdo. Como tengo la integral de u diferencial de b, este es igual, bueno, lo voy a volver a escribir para que te des cuenta, sería igual aquí a u por b menos la integral de b por de v diferencial de u. Y reemplaza valores. Entonces, ¿cómo quedaría? Pero para ello, lo escribes aparte, ¿ya? Mira, lo vas a escribir aparte, y, a ver acá, el u, ¿ya? Acá podemos colocarle así, donde el u es igual al logaritmo natural de x, ¿no? El u es logaritmo natural de x, y lo que queda es el diferencial de b. Entonces, lo que va a quedar, vamos a ver, voy a dar un poco por aquí, y lo que queda, lo restante, ¿no? Lo restante es que el diferencial de b o de v es x diferencial de x. Entonces, no te olvides ese pequeño detalle, que el diferencial de v va a acompañar obviamente el diferencial de x. Ten en cuenta esos pequeños detalles. Entonces, ¿cómo le vuelvo a mencionar? ¿Cómo le doy esta forma? Identificando con el método ILATE. Identificando con el método ILATE. El primero, que tú ves qué funciones tiene, al primero le das el valor de u y a lo restante el diferencial. Una vez que ya identificas, prácticamente el ejercicio se volvió más simple. ¿Por qué? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿No? Los siguientes pasos es que el u lo vas a derivar. ¿Ya? Lo voy a derivar, la derivada. Entonces, si yo derivo el u sería 1, diferencial de u. ¿Y quién sería la derivada del logaritmo natural de x?
Eso ya lo tienes que saber. No te ayudas con tu tabla de integrales. ¿Quién es la derivada? Es 1 sobre x diferencial de x. ¿No está? Lo derivas. El 1 lo derivas a ambos lados. El lado izquierdo con respecto a u, el lado derecho con respecto a x. Y aquí, acá sí lo tienes que integrar. ¿Ya? El diferencial de v o de b lo tienes que integrar así como estás visualizando. Lo tienes que integrar. ¿Quién es la integral de una derivada? Obviamente es la variable. Este es v nada más. ¿Y quién sería la integral? Acá sería la integral de x al cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2. ¿No? Entonces, estos valores que ahora tengo, ¿quiénes? Tengo el u, tengo el diferencial de b, tengo el diferencial de u, ¿no? Tengo el b. Eso es lo que yo necesito, prácticamente estos tres. A ver, vuelvo a repetir. El u, el b y el diferencial de u. Esos tres los necesito para reemplazarlos aquí. Esos tres los necesito para poder reemplazarlo. Ahora te vas a dar cuenta cómo lo reemplazo. ¿Ya? Ahora te das cuenta cómo lo reemplazo. A ver, vamos a hacer un poco más aquí para que puedas visualizarlo. Ya, ahí está mejor. Entonces reemplazas aquí. Reemplazas. Esto va a quedar igual aquí a u, el logaritmo natural de x por el v, que es x al cuadrado sobre 2. ¿Te gustas así o preferible mejor así? ¿Ya? Menos la integral de v, que es x al cuadrado sobre 2 por el diferencial de u. ¿Y quién es el diferencial de u? Es 1 sobre x, ¿ya? El diferencial de u es 1 sobre x diferencial de x. Tengamos en cuenta un detalle. Tengamos en cuenta que solamente tú tienes que identificar quién es el u, quién es el diferencial de b. Ya sabes que al u lo derivas, el diferencial de b los integras, ¿no? Reemplazas y mira lo que te queda aquí. Que al momento de reemplazarlo, todo te queda en función de x. Porque tu ejercicio al inicio está en función de x. Entonces tú al reemplazarlo, obviamente también te tiene que dar. Y acá comienzas a ordenarlo simplemente. Lo vas a ordenar. ¿De qué manera? Vamos a ver de qué forma lo ordenamos. Esto va a quedar igual a x al cuadrado sobre 2 por logaritmo natural de x. Acá ya sabes que el coeficiente sale, puedes sacarlo así, de esta manera, sale 1/2, y acá queda la integral, ¿no? Lo vas a, la división, x al cuadrado sobre x sería x diferencial de x. Lo estás ordenando simplemente, lo estás ordenando. Una vez que ordenas, efectúas. Aquí en el lado izquierdo no hay nada que hacer, solamente en el lado derecho. ¿Y esto cómo quedaría entonces? Vamos a seguir desarrollando x al cuadrado sobre 2, logaritmo natural de x, menos 1/2, yo lo voy a escribir de otro color. ¿Cuánto es la integral de x? Ya lo hemos visto, la integral de x, ¿no? Esto es la integral, al exponente se le suma 1, ¿no? Sobre el mismo exponente, ahí está, todo esto es la integral, pero no olvidemos que siempre acompañado más una constante de integración, ¿no? Más una constante de integración, eso no olvidemos. Y simplemente ordeno aquí y salió el ejercicio, y ahí va a quedar. Ese sería el desarrollo del ejercicio. A ver, ahí para que identifique de un inicio, ¿está? El último renglón entonces sería, x al cuadrado sobre 2, logaritmo natural de x, menos, si gustas un cuarto, o x al cuadrado sobre 4, que también es lo mismo, x al cuadrado sobre 4, más la constante. Ahora, si quieres ordenarlo un poco más, saca factor común, ¿no? Saca factor común. ¿Quién es el factor común? Obviamente el factor común quedaría, lo vamos a hacer porque sería bueno que también vayas aprendiendo ello, ¿ya? Vayas aprendiendo ello, sacar factores comunes, muy importante dentro de las integrales, factorizar. Ese factorización es un tema de suma importancia. Entonces, yo veo que se multiplica el que cuadrado sale con el denominador, porque un paso más, si se quiera ordenarlo un poco más, sería x al cuadrado sobre 2,
abres paréntesis, que multiplica logaritmo natural de x menos 1/2, y obviamente la constante de integración queda afuera, así como estás visualizando. ¿Listo? Entonces voy a enfocar todo el ejercicio para que te percates y te des cuenta cómo se desarrolló. Entonces nos afecta un poco la luz. Mira. Todo y entonces es la integral, ¿no? Y te lo resumo nuevamente, que quede claro, porque todas las integraciones, cuando veas producto, y es el método de integración por partes, tiene el mismo esquema. Todo tiene el mismo esquema. Obviamente te van a cambiar las funciones. Obviamente tienes que saber integrar con tu tabla de integraciones. Y solamente después ir ordenando e ir desarrollando. Entonces vuelvo a mencionarte como un resumen de este primer ejercicio, que yo tuve que identificar quién es el U, y todo lo restante es el diferencial de B, es el U, ahí está el diferencial de B. Al U le derivas a ambos lados, al U al lado izquierdo con respecto a U, y en el lado derecho con respecto a X. Siempre acá va a acompañar tu diferencial, mira, no te olvides. Y cuando tú ya seleccionas el diferencial de B, obviamente lo vas a integrar a ambos lados, como estás visualizando. La integral de una derivada, obviamente queda la variable, que es V. Y integrar x diferencial de x es x al cuadrado más 2. Tengamos en cuenta también otro pequeño detalle. Yo no coloco aquí todavía la constante integración, porque al reemplazarlo, acá yo vuelvo a integrar. Y aquí recién, en esta integral, sale la constante integración y va a acompañar como estás visualizando. Acá simplemente ordené, mira bien, observa, dice el primer ejercicio aplicativo de integraciones por partes, ¿no? El primer ejercicio aplicativo de integraciones por partes. Listo, espero que hayas entendido. Voy a hacer unos más ejercicios de este tipo para poder reforzando el tema de integrales indefinidas por el método de ILATE. No te olvides, ILATE, ¿no? Anda aprendiéndolo ya de una vez, el método ILATE. Importante, ¿no? Saber la secuencia y poder elegir quién es el U y el diferencial de B.